Hola, sean bienvenidos nuevamente a Curioso Arte. Si bien estábamos muy dedicados últimamente a hablar sobre las inteligencias artificiales y lo que era el futuro del arte, hoy nos vamos a poner a hablar de algo que lo más probable es que la gran mayoría de ustedes, si siguen este canal, hayan notado. Y es el tema de la dificultad que existe al dibujar las manos. ¿Cuál es el motivo por el que se hace tan complicado muchas veces para los artistas poder dibujar esta parte del cuerpo y qué la hace diferente a otras partes del cuerpo? ¿Existe alguna razón psicológica detrás de esto? ¿Existe tal vez algún motivo que desconocemos y que por tanto nos ayude de cierta manera a dibujar de mejor manera esta parte del cuerpo? Vamos a comentar eso tomando como base este artículo de Infobio. Vamos, Catalina, lee nomás. ¿Por qué es tan difícil pintar manos? Una anécdota sobre Goya ayuda a revelar una situación persistente en el arte, la complejidad de ilustrar una de las partes más complejas de la anatomía humana, con una capacidad expresiva única. Por Miriam Ferreira ***. Se suele contar que Goya cobraba más por sus retratos si el retratado quería ser representado con manos. Sobre si eso es cierto o no, trataremos más adelante. Pero la anécdota sirve para ilustrar uno de los grandes retos del arte, pintar manos. En todo caso, sea cierto o no, de verdad yo creo que eso está bien, que los artistas en muchas ocasiones cobren un poco extra por pintar algo que les cuesta dibujar. Por ejemplo, eso sucede también con el tema de los retratos. Por lo general, un retrato se cobra un precio si hay un rostro o un precio diferente si dentro de la imagen hay dos rostros. ¿Por qué es tan difícil pintar manos? En lo físico, las manos son una de las partes más complejas de nuestra anatomía: 27 huesos, 6 tipos de articulaciones, 5 tipos de ligamentos y numerosos músculos dan forma a cada una de nuestras manos. Lograr encajar todos estos elementos en su proporción y ángulo correcto es ciertamente complicado. Claro, si nos ponemos a pensar así, la cantidad de posturas que puede tener una mano es mucho más grande que las que puede tener un cuerpo. Y la cantidad de huesos presentes en cada dibujo y de articulaciones, ¿no es cierto?, nos van a dar diferentes tipos de imágenes, posiciones, ¿no es cierto?, ángulos. Incluso se pueden hacer algunos escorzos que van a tener además perspectiva, que yo lo encuentro difícil de hacer. Yo creo que por esa razón también muchos artistas esconden las manos en sus obras, incluso artistas reconocidos. Además, su pequeño tamaño y su movilidad hacen que se formen abundantes sombras en distintas direcciones que aún dificultan más el trabajo. Rafael Llompart, profesor de anatomía del grado de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, añadía hace unos años otra dificultad añadida: la cantidad de formas que puede tomar la mano. Lo que decía recién. Hay muchas maneras de colocarlas. Pero la mayor dificultad ni siquiera es la técnica. Lo que de verdad hace difícil la representación es que la mano nos define como humanos. El sistema cara-manos. El filósofo Leonardo Polo aseguraba que el hombre era un sistema con dos núcleos principales, rostro y manos. A diferencia de los animales, la evolución del ser humano ha llevado a que en vez de tener hocico, tenga cara, y en vez de garras, manos. Yo una vez escuché a un profesor de mi universidad que hablaba de este tema, y en relación a esto lo que él decía era algo muy similar a lo que decía este filósofo, y es el tema de que el dibujo en sí es una forma de engañar al cerebro, y es muy difícil engañar a alguien con una imagen si realmente esa persona sabe cómo es lo que se está representando. ¿Y a qué voy con esto? Hay un estudio que, si mal no recuerdo, esto lo vi en un documental, donde explicaban que al momento de nacer los niños identificaban con la misma eficacia y diferenciaban bien entre rostros de diferentes especies. Por ejemplo, si les mostraban dos chimpancés diferentes, sabían diferenciarlos entre sí, y si les mostraban dos perros diferentes de la misma raza, sabían diferenciarlos bien entre sí. Pero que a lo largo de la vida esta capacidad se va perdiendo, pero va mejorando la capacidad de una persona de diferenciar entre dos rostros de un ser humano.
Esto se debe a que con el paso del tiempo somos capaces de percibir mayores detalles en un rostro, porque lo que más vemos en el día a día son rostros de otras personas. Al momento yo de subirme al auto y empezar a manejar hacia mi trabajo, yo creo que voy mirando entre la gente que cruza la calle, ya me debo ver unos 50 rostros al día antes de llegar a mi trabajo, y piensan que yo trabajo en un colegio, así que por lo menos debo ver más de 2000 rostros al día. No, creo que me fui muy arriba. Unos 1000 rostros al día más o menos. Entonces tú sabes tu cerebro sabe cómo son las proporciones de un rostro. Y ahora piénsalo con el tema de las manos. Cada vez que uno realiza una acción, lo que mira es su mano. Por tanto, el cerebro entiende muy bien cuáles son las proporciones correctas de una mano. Por eso, al mirarla en un dibujo, nosotros podemos identificar de manera muy precisa cuál es la desproporción que tiene esa mano, y tal vez no podemos saber con cierta precisión cuál es la desproporción concretamente que tiene como para poder reparar un dibujo, a menos que hayas practicado cómo dibujar mano, pero sí podemos saber que hay algo raro en ese dibujo. Y lo mismo sucede con los rostros. Por eso, por ejemplo, yo cuando estoy enseñando un poco a dibujar, yo les recomiendo a mis alumnos que empiecen dibujando animales. ¿Por qué? Sobre todo animales exóticos, porque es más probable que queden bien. Y yo creo que se explica por lo mismo, porque no estamos mirando osos todo el día, no estamos mirando tigres todo el día, así como si miramos rostros, personas y manos, ¿ya? De hecho, yo creo que la dificultad va por ahí. Va primero la mano, después en dificultad un rostro y después una figura humana completa. Increíble, uno pensaría que podría ser al revés. Ya, pero continuemos. La película Tarzán, de Disney, nos muestra esta cuestión de un modo poético. Tarzán sabe que no es un gorila como sus padres o sus hermanos adoptivos porque sus manos son diferentes. Y reconoce a Jane como un ser de su especie cuando sus manos coinciden. Por ese motivo, nuestra cara y nuestras manos son los elementos que ayudan a que el ser humano pueda expresar lo que siente en su interior. Pero parece que en el caso de la cara todo es un poco más fácil. Si fruncimos nuestras cejas, expresamos enfado; si abrimos los ojos, expresamos asombro; si curvamos la boca, expresamos alegría con nuestra sonrisa. Con las manos es todo menos evidente. Yo pienso que aquí igual entra lo que decíamos antes, que con la cara son bastante menos las posiciones que vamos a tener en comparación con todas las posiciones extrañas que se pueden hacer con la mano. Con la cara además siempre vamos a tener más o menos una anatomía similar. En cambio con las manos, al tener muchas articulaciones, cambia muchísimo, cambia mucho la manera en que se producen las sombras, dependiendo de la posición que esté la mano, dependiendo del ángulo. ¿Cuál es el ángulo exacto que debe mostrar nuestra falange superior del dedo índice de la mano derecha para expresar alegría? Que las manos sean expresivas, que hablen y que digan exactamente lo que el artista quiere que digan es algo mucho más sutil y complejo. Sí, y es algo que todas las personas yo creo que pueden ver en una mano. Al momento de tomarse de la mano, si esa es una tomada de manos de amistad, una tomada de manos más romántica, es algo que tal vez se puede percibir y que lo percibimos como seres humanos, pero a la hora de llevarlo al dibujo es un poco más complejo que simplemente calcar una fotografía. Yo creo que eso requiere bastante estudio, de hecho. Las manos de Goya. Así que volvamos a Goya. ¿Es cierto que Goya cobraba más por sus retratos si había que incluir las manos? Sí. ¿Eso significa que para Goya era una dificultad representar las manos? No. Cobrar más por representar las manos era un estándar para todos los retratistas. Pero yo creo que de todas maneras es algo que a todas las personas les va a costar un poco más dibujar las manos que otras partes más sencillas del cuerpo, no por ser grandes maestros. Esa dificultad no va a estar presente. Cuantos más elementos del cuerpo, más paisaje y más figuras se incluyeran, más se incrementaba el precio. No tiene nada que ver con que Goya fuera torpe representando manos. Manuel Amena, gran especialista en Goya, es tajante al respecto: era más virtuoso que otros pintores.
Lo de que no quería pintar manos son leyendas que no tienen el menor sentido. A todos los artistas se les pagaban las manos aparte. De hecho, Goya era teniente de pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, algo que no habría conseguido de no ser uno de los mejores dibujantes del país. Y su trabajo como teniente era precisamente enseñar a dibujar manos. Es más, como consecuencia de su sordera, Goya tuvo que aprender el lenguaje de signos. Su amigo Zapater decía en una de sus cartas que Goya habla por la mano. Una frase que se puede extrapolar a su pintura. Mirando sus imágenes de manos, vemos que todas transmiten algo: angustia, impotencia, dolor, delicadeza. Claro, igual me estoy mirando las manos y por lo menos efectivamente esta, que me parece que es del cuadro Júpiter de Urano a su hijo, expresan mucho la fuerza con la que está agarrando ahí a su hijo, ¿no es cierto? Y eso no es fácil de lograr con las luces y sombras acá. Cuando las manos hablan por sí mismas. Por lo tanto, los artistas practican durante años para representar manos, no solo realistas en cuanto a su aspecto, sino también expresivas. Y si las manos hablan, pueden transmitirnos información por sí mismas, sin necesidad del resto del cuerpo. O incluso contradictoria con el resto del cuerpo. Uno de los ejemplos más famosos que nos ha dejado la historia del arte es el David de Miguel Ángel. El libro de Samuel, donde se cuenta el enfrentamiento de David y Goliat, relata que David era un muchacho rubio y apuesto, motivo por el cual era despreciado por los demás soldados y por el propio Goliat. Pero David venció a Goliat en contra de todas las previsiones. Y así lo muestra Miguel Ángel. El cuerpo de David es el del muchacho apuesto que describía la Biblia, pero su mano revela su grandeza, fuerza y poder. Viéndola, sabemos que vencerá a Goliat. La mano de David es un spoiler de su victoria en la batalla. Claro, por lo menos a mí siempre me enseñaron que la mano era un poquito más grande de lo que debería ser, precisamente para representar la fuerza. Además, por ejemplo, si miramos la robustez de la mano, a pesar de el cuerpo del David, que no es un cuerpo tan musculado y grande, sí la mano es una mano que pareciera de trabajo de alguien con mucha fuerza. Rembrandt hizo algo parecido en su cuadro El regreso del hijo pródigo. Nouwen, sacerdote que analizó la obra desde el punto de vista religioso, señalaba que una de las cosas que más le habían impresionado eran las manos que el padre apoya sobre la espalda de su hijo. Claro, es que esto es impresionante, yo creo. Me encantan estas cosas llevadas de estas cosas con pequeños simbolismos dentro de las obras. Según él, ambas manos son diferentes. La izquierda, fuerte y musculosa, es una mano masculina, de padre; la derecha, fina, suave y tierna, es una mano femenina, de madre. El amor del padre hacia el hijo es un amor de padre y de madre, y Rembrandt lo representa en sus manos. Efectivamente, si tú ves estas manos, la mano de acá es mucho más tosca que la mano de acá. Mano, dice de las manos que son rostros sin ojos y sin voz, pero ven y hablan. Por eso es tan difícil pintar manos. Dibujar 5 dedos con líneas rectas, como hacen los niños, y considerar que eso es una mano no es difícil. Dibujar la complejidad física de una mano humana y además dotarla de la personalidad y la expresividad que puede concentrarse en una mano real, eso es tarea de genios. Claro, en el fondo dibujar algo parecido a una mano, por ejemplo como de una caricatura, no es algo complicado, pero aquí se está hablando de dibujar una mano hiperrealista. Y yo me quedo con lo que dije en un comienzo, con el tema de que como el dibujo es engañar al ojo y intentar hacerle ver un objeto donde no lo hay, y como el cerebro sabe tan bien cómo son los rostros y cómo son las manos, porque es lo que más mira durante el día, dibujarlas y engañar de manera efectiva al cerebro humano sobre la representación de una mano es algo muy complejo. Y a eso sumémosle, como decíamos en un comienzo, la cantidad de posturas y la cantidad de ángulos en los que se puede representar una mano, todas las luces y sombras que puede producir. Y aquí no lo mencionan igual, pero de todas maneras el tema de el pulgar, de dibujar el pulgar en una mano,
es algo bien complejo, porque el pulgar no tiene mucha relación con el tamaño de los otros dedos ni con la dirección de los otros dedos. Entonces es un dedo que muchas veces yo me he fijado cuando, por ejemplo, alumnos intentan dibujar mano, que la parte de los otros dedos queda muy bien, pero a la hora de intentar insertar este dedo pulgar en la mano, o queda más grande, o queda más chico, o queda desproporcionado, o la manera en que sale de la mano queda de manera media torcida. Entonces yo también creo que la forma no es tan evidente como el resto, como lo que sucede con las otras partes del cuerpo. No es algo tan sencillo de hacer. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Han tenido algunas experiencias en relación al dibujo con manos? Yo, por ejemplo, igual recuerdo que cuando estaba estudiando nos hacían mucho dibujar manos de personas adultas, manos de ancianos y manos de bebés. Y dibujar las manitos de las guaguas es algo, pero que yo lo encontraba complicadísimo. Si bien las manos de ancianos yo las encontraba más fáciles, yo creo que porque tienen más puntos de referencia con todas las arrugas que tienen, las manos de persona adulta normal eran un poco más complicadas, pero para mí por lo menos las manos de bebés eran pero muy complicadas. Sobre todo por estas formas que son como más redonditas. Miren, puse aquí la imagen como para tenerla de referencia, porque son como con los deditos más gorditos. A mí me quedaban como si fueran unas empanadas mal hechas, ¿ya? De hecho creo que desde la universidad nunca más volví a dibujar una mano de guagua. Yo creo que quedé traumado con eso. Manos de personas adultas sí. De hecho también recuerdo una persona en el taller que estábamos pintando un cuadro y que estaba dibujando una guaguita, y en hacer esa mano de guaguita y que quedara bien nos demoramos muchas clases. Bueno, dicho esto, cuéntame cómo han sido tus experiencias dibujando manos. ¿Realmente se te ha hecho complicado? O tal vez eres una persona a la que se le hace fácil dibujar manos. No es mi caso, sobre todo con las manos de guaguitas, como ya les conté. Bueno, dicho esto, me despido. Que tengan una gran semana y adiós.